Muy bien, gracias a todos por venir a esta ponencia sobre medusas. Mi nombre es Cristian, soy acuarista y vamos a recorrer a lo largo de esta presentación diferentes aspectos que yo creo que son fascinantes de las medusas. Luego entraremos un pelín en teoría estética y finalmente haremos un repaso sobre los mantenimientos de estas fascinantes criaturas. En primer lugar, decir que, bueno, las medusas son unos animales fascinantes que han sabido adaptarse perfectamente bueno, a la evolución de la vida en general en nuestro planeta y a su vez han sabido muy bien sobrevivir a los hechos destructivos que se han ido pasando, a las diferentes extinciones que han ido pasando en la Tierra, que no ha sido una, sino que han sido como cinco o seis diferentes y probablemente, bueno, estas especies vivían antes hace 650 millones de años, antes de los dinosaurios incluso, vivieron durante los dinosaurios, vivieron posteriormente a la extinción de los dinosaurios en sus diferentes extinciones y han llegado hasta día de hoy sobreviviendo a cambios climatológicos, a meteoritos, a glaciaciones, etcétera, etcétera. Y están ahora presentes en nuestros mares, conviviendo, coexistiendo con nosotros y probablemente cuando nos extingamos nosotros, fruto de que somos una especie que estamos haciendo todo lo posible por extinguirnos, probablemente posteriormente continuarán las medusas. Y esto me viene a colación de esta frase, la famosa frase que se le atribuye a Charles Darwin, aunque realmente no está muy claro, que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Esta frase es el resumen básico de lo que es una medusa. La medusa es un organismo, un nidario, que está simplificado a la máxima potencia y que a su vez, desde los tiempos ancestrales, 650 millones de años que se dice rápido, no han evolucionado apenas. O sea, tienen una especie de sistema gástrico muy básico, tienen unas fibras musculares que les permiten esa locomoción a modo de pulsos, tienen un sistema digestivo que empieza y acaba por la boca y el ano, que es la misma zona, que es la parte central de la parte baja de la aureola, tiene una especie de tentáculos y de hecho la gran mayoría de medusas ni tienen cerebro, ni tienen corazón, por lo tanto, son animales, además la visión la tienen como unos fotorreceptores, no son ojos ni siquiera, en la parte también externa también de la aureola. Por lo tanto, no son animales complejos a nivel estructural. Son animales simplificados y son animales como muy esquemáticos. Y a lo largo de su evolución han visto que estas cualidades de la simplicidad les han dotado de una supervivencia muy extrema. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que en el caso de las medusas, estamos hablando de un 90 a un 99% de agua, es decir, están fabricadas prácticamente a partir de agua. Las densidades del propio organismo son muy similares a la densidad del agua. Por lo tanto, esto nos da también una característica que es que a medida que se han ido cambiando las diferentes condiciones acuáticas paulatinamente y a lo largo de la historia, ellas también han sabido aprovecharse de que son agua para realmente adaptarse al cambio de agua. La complejidad del ser humano, la supuesta inteligencia o la rapideza o la fortaleza del ser humano no les sirve de nada. Fruto de ello, podemos ver en las noticias que a lo largo de, bueno, de la última riada, por ejemplo, que ha habido en Murcia, Murcia y Alicante, pues evidentemente ha arrasado, la gota fría ha arrasado con casas, con riadas, llevándose coches.
y no hay que andarse mucho más lejos. Los estragos del cambio climático tienen su consecuencia en, bueno, en el Caribe y en los diferentes huracanes y tormentas tropicales que están azotando toda la zona de República Dominicana, de toda la zona de Puerto Rico, toda esa zona, incluso pues llegando hasta Miami, ¿no? Hasta lo que es zona de la península. Aquí vemos entonces que el ser humano, por muy inteligente y por muy fuerte que sea, nos damos cuenta que su adaptabilidad como elemento y ser de estructura compleja no es ni muchísimo menos tan adaptable como ha sido, es y será las medusas, ¿no? Y ahora os voy a enseñar diferentes ejemplos que a mí personalmente me fascinan de estas adaptabilidades, de estas adaptaciones, de estas características extremas que han ido adoptando dentro de su simplicidad, pero que a su vez les dan un alto porcentaje de supervivencia. Para ello, si ahora mismo, y porque estamos en Expo Terraria, es decir, una feria de reptiles, y es raro también tener una ponencia sobre medusas en una feria de reptiles, pero me parece fascinante y genial. Si yo os pregunto cuál es el animal más venenoso del planeta, probablemente pues me podéis tirar una mamba negra, una mamba verde africana, me podéis tirar algún crótalo desértico, me podéis tirar bueno, alguna víbora del Gabón, alguna víbora del sudeste asiático, víboras arborícolas con grandes glándulas de veneno. Probablemente el tema del mundo de los reptiles sería el que se llevaría la palma en cuanto al veneno. Neurotoxinas, toxinas que destruyen tejidos, grandes inyecciones de veneno. eh, pero realmente, si analizamos la pregunta, ¿cuál es el animal más venenoso del mundo? Sería este de aquí, que es el Achironex fleckeri. Fijaros qué cosa más curiosa, una medusa. La Chironex fleckeri es un organismo que mide 6 milímetros, es algo súper pequeño. Sí que es cierto que tiene unos tentáculos que pueden medir hasta 3 metros, pero los tentáculos son muy finitos y prácticamente no se ven debajo del agua. Y este es el organismo del mundo más venenoso. Hay que decir que tiene 1,4 mililitros de veneno en sus tentáculos y que es inyectado cuando te enredas con ellos. Y con ese 1,4 milímetros puede realmente llegar a matar organismos enormes. Esto les ha convertido proporcionalmente en el animal más venenoso del mundo. Probablemente si algún día estamos nadando por el Atlántico y nos enredamos con una de ellas, probablemente nos vamos a morir sin saber exactamente por qué nos estamos muriendo. Es un animal de 6 milímetros, es muy pequeño, muy transparente. Y la familia de los cubozoos, aparte de que tienen, bueno, como ya estamos viendo, unas estructuras en forma de cubo, cuadradas, increíbles, con esos tentáculos así rizados de largas longitudes, aparte de esto, y que son unos organismos tremendamente fascinantes. Hay que decir que pertenecen a uno de los géneros con las toxinas más altas de acuáticas y a su vez del reino animal. Esta adaptación como organismo más venenoso también les da esa supervivencia a modo de que ningún animal se las va a comer ni ningún animal va a acercarse demasiado. Aunque, como ya decíamos antes, a muchas veces los accidentes se presentan con estos anidarios. También tenemos, bueno, estamos tirando del Chironex fleckeri, pero porque es fascinante que un animal tan pequeño tenga tanto veneno. Pero tenemos las carabelas portuguesas, que también esas que realmente ya imponen un poco más y ya te avisan con esa vela increíble llevada por el viento por los océanos, que realmente son animales muy peligrosos. En este caso es una colonia de animales que está conviviendo y que tienen esas toxinas tan increíbles. Normalmente, si no nos enredamos con ninguna cosa de estas que nos inyecten veneno, es difícil morir por una picadura de una medusa,
exceptuando si te enredas con ella o si tienes algún problema alérgico. Pero lo que sí que suele pasar es que muchas veces, depende de los tentáculos que nos estén punzando, tiene unos nematocitos, depende de eso, lo que nos suele pasar es que como estamos nadando y no hacemos pie, si nos pica una medusa, normalmente muchas de las toxinas acaban como poniendo rígidos los tejidos, los músculos humanos y acabamos ahogándonos. Eso es lo más normal que suele pasar cuando nos encontramos con estos seres. De todas formas, es raro. Es raro encontrarse con medusas. Sí que es cierto que la carabela portuguesa muchas veces incluso las podemos encontrar en las costas, sobre todo la costa portuguesa, eh, varadas en la arena, pero sí que es cierto que son animales que van hacia el interior, hacia el océano y son de nado como muy de aguas abiertas y zonas hiperpelágicas, ¿no? Otro de los animales que yo creo que también es fascinante su adaptabilidad es la talia democrática. La talia democrática, aquí vemos un vídeo grabado en Columbretes, un archipiélago de islas altamente recomendable. Es este animal, aquí vemos un solo organismo, pero es que este organismo, la salpa, las conocidas como salpa común, crece un 10% de su tamaño cada hora. Es decir, cada hora que pasa, el crecimiento es muy acelerado y no hay en el reino animal, ni siquiera en plantas, crecimientos tan rápidos como nos están cómo se están presentando estos organismos. Esto les da que en un día se generan dos generaciones del organismo. Digamos que se van como reproduciendo, clonando una tras otra y se van creando estas especies de estructuras que vemos aquí a la izquierda, que son como estos hilos de colonias de organismos, ¿no? Además, las salpas tienen una característica muy destacable, que es que son reductoras de carbono, es decir, muchas veces sería incluso una solución al cambio climático por su rápido crecimiento y sus reducciones de carbono. Lo único que estamos produciendo un carbono que ni siquiera con un montón de salpas podríamos. Pero también los océanos hacen mucho de intercambiadores del consumo de carbono y eso también permite bueno, permite reducir el carbono. Evidentemente nos estamos cargando los océanos, por lo tanto tampoco es que nos sirva de mucho conocer ese dato. Otro de los animales que yo creo que es fascinante y que se ha adaptado a uno de los biótopos más duros, que es el Ártico, las zonas frías, los polos, es la Stianella capilata. En este caso estamos hablando de una megamedusa, es una de las medusas más grandes del mundo y además es un organismo también acuático de los más grandes que existen, que es la Stianella capilata. El diámetro de su aureola, de su redonda, son 3 metros. Es decir, estamos hablando de uno de los animales aparte más grandes del mundo. Los tentáculos, si la aureola mide 3 metros, los tentáculos se pueden extender hasta los 36 metros. Por lo tanto, estamos también hablando de uno de los animales más grandes del planeta. La ballena blanca o la ballena azul son animales que miden 20 y pico metros. Estamos hablando de que estos animales pueden llegar a medir los tentáculos 36 metros, ¿no? Son las grandes medusas Nomura también japonesas. En este caso, la Cyanea capilata vive en los polos, ¿no? Pero también es fascinante ver esa natación, esa manera, además es como muy a modo de velo los tentáculos. Y bueno, es fascinante ver cómo esta medusa va pulsando. Evidentemente aquí vemos los tentáculos extenderse. Son uno de los organismos que a mí también me fascinan del planeta pues, bueno, porque viven en zonas totalmente de congelación y han sabido también muy bien adaptarse a ese medio tan hostil como son las zonas de aguas congeladas del planeta, ¿no? No solo esto, tenemos el organismo más grande del mundo es una medusa, el organismo más venenoso del mundo es una medusa y por eso no nos hubiéramos fascinado, la Turropsis dorni es el único animal del planeta que es inmortal y no es ninguna metáfora ni nada, es decir, es una medusa que a día de hoy se está investigando y evidentemente se ha descubierto que este pequeño animal, porque tampoco es un animal
extremadamente grande, mide apenas 1 centímetro. Es una medusa que realiza una cierta cosa que se llama transdiferenciación, que básicamente es que esta medusa cuando llega a su etapa adulta, cuando llega a la vejez, empieza a involucionar. Es decir, en el momento en que la medusa detecta que está llegando a su ciclo final de vida, lo que hace es se reestructura a nivel celular y empieza a volver a su estado, a su etapa inicial. Es como el extraño caso de Benjamin Button, que revuelve a su origen y empieza otra vez, es decir, cuando detecta que empieza a envejecer, se empieza a hacer pequeñas, las células se reubican, acaba finalmente cayendo al suelo y ahí en el suelo acaba todas las células de regenerarse y de volver otra vez a su estado inicial. Una vez llega a su estado inicial, empieza como a ponerse como arrugada y chiquitita, 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 se va transformando hasta que finalmente vuelve a la etapa sésil de pólipo pegado a una roca, ¿no? La verdad que es que la Turropsis dorni, hay otros ejemplos dentro del medio acuático de inmortalidad, pero sí que es cierto que en muchos de esos animales no es realmente una reestructuración de células, sino que más bien es una creación de células, por lo tanto el animal sí que acaba muriendo. En el caso de esta medusa nunca muere, sino que es la misma célula que se regenera. Y la verdad que es que la Turropsis dorni es de esos animales, de esas joyas que son increíblemente fascinantes, ¿no? Como estamos viendo una gran variedad de animales, desde hermosos, feos, letales, delicados, inmortales. Pero todos ellos lo estamos viendo a través de una óptica de la simplicidad. Como decía en su momento Dalí, existen otros mundos, pero están dentro de este. Y es que muchas veces estamos obcecados en buscar aliens bueno, como actualmente el evento este que pasó en el Área 51 de ir a salvar a los aliens, cuando realmente los aliens yo creo que están conviviendo como estamos viendo ahora mismo con nosotros y tendríamos que salvar a estos organismos más que a unos aliens que probablemente no existan en el Área 51 y aquí los vemos porque existen otros mundos, pero están en este y vemos adaptaciones de seres fascinantes como puede ser la Ochiropsis fusca, que es esta medusa que en realidad no tiene la natación pulsante de una medusa, sino que es como que tiene unas alas y es increíble también ver este tipo de natación. Además, se pueden tener en algunos sistemas Kreisel de grandes acuarios, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando aquí es que la medusa se ha adaptado. Esto al fin y al cabo es una adaptación a nadar rápido. Pensamos que las medusas pueden nadar, son de nado lento, pero en realidad, en este caso, como estamos viendo, pues tenemos una natación rápida y a modo de ala dentro del mundo acuático. Bueno, también otro de los organismos también más largos del planeta son bueno, en este caso los pirosomas, concretamente el Pirostrema spinosum, que estamos viendo aquí a la izquierda, que son estos elementos, estas colonias tubulares de organismos, de pólipos, que además es fascinante también ver este tipo de estructuras cuando estás buceando. De hecho, mucha gente cuando está buceando no sabe ni siquiera lo que está viendo, se pueden pensar incluso que es una tubería o incluso que son plásticos que están nadando sueltos por el océano, ¿no? A día de hoy, claro, con la problemática de los plásticos ya nos parece todo que sean plásticos. Es muy curioso porque los pirosomas tienen luz propia, son bioluminescentes. Si os fijáis, tienen esas pulsaciones de luz que son estos. En realidad, esto es una colonia de tunícados, una especie de zooides así que se agrupan y que crean a través de una bioluminescencia a modo de ola, es decir, empiezan por un lado y empiezan a replicar a modo de cuando en un concierto nos levantamos con las manos arriba. Y es fascinante ver este tipo de estructuras vibrar de luz, porque además tienen una cantidad de característica de luminiscencia que es también dentro del mundo del reino animal uno de los organismos más increíbles. Además, pueden llegar a medir grandes metros, ya que también se multiplican con gran facilidad, ¿no? Eh, Al fin y al cabo, lo que estoy intentando exponer es la simplicidad de la adaptación.
una simple hidra. Las hidras son unos organismos hidrozoos que viven en acuarios de agua dulce, que también son organismos que pueden llegar a vivir 1400 años. Por lo tanto, si no tiramos de la Turropsis como medusa inmortal, otro de los animales que vive más tiempo, está claro que son las hidras. Además, las hidras, si cortas la cabeza de una, se reproducen y vuelve a salir otra hidra. La verdad, esto es un time-lapse. En realidad las hidras se mueven mucho más lentos, pero como estamos viendo, también las hidras son unos organismos acuáticos fascinantes que muchas veces, si lo empleamos dentro del mundo acuático, la gente les asustan las hidras porque se reproducen con bastante celeridad dentro del acuario. Pero además, yo siempre que veo alguna hidra, siempre procuro dejarla porque no me molestan. A nivel, están normalmente en el cristal, no me molestan, y además creo que son organismos fascinantes, ¿no? Sí que es cierto que se multiplican con bastante asiduidad, así que, bueno, me parecen increíbles. Dicho todo esto, este gran abanico de características, hay que decir que hay muchísimas otras características de las medusas que son fascinantes. Las medusas normalmente no tienen dientes, exceptuando el género Beroe, que son unas medusas que tienen como una especie de dientes en los cuales se anclan a una presa, a un trozo de pescado, por ejemplo, y van poco a poco mordiendo y desgarrando la carne. O sea, medusas que realmente pueden llegar a morder. O sea, dentro de la adaptabilidad de las medusas, a nivel de forma, como estamos viendo aquí, o sea, otra medusa que además no tiene la forma de medusa, sino que es, bueno, a modo de tira en este caso, también es fascinante, ¿no? Esto también lo vemos en el mar y me parece un plástico, pero realmente tienen todas las características del sistema gástrico, del sistema digestivo de las medusas. En realidad, las medusas a nivel morfológico no tienen por qué ser de forma esférica, sino que también pueden tener otro tipo de formas. Sobre todo también esto pasa mucho en las zonas abisales, en las zonas de gran presión y zonas muy muy profundas. Las medusas también han tenido que adaptarse con características increíbles para poder sobrevivir. Si ya de por sí un medio helado es un medio difícilmente donde la vida se pueda llevar a cabo, en las zonas profundas del mundo, donde la presión, los bares son extremos, encontramos también adaptaciones sorprendentes. Ya en el mundo de los peces encontramos adaptaciones increíbles con los peces abisales, pues imaginaros especies como las medusas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de medusa abisal, que es la Atola Weevillei. La Atola Weevillei es uno de esos organismos fascinantes que viven como ya estamos viendo, hasta 5000 metros de profundidad, zonas de 5 kilómetros de profundidad en los océanos. Y tiene una característica que la pongo como ejemplo, que es acerca de la capacidad de supervivencia. Y al fin y al cabo, la capacidad de supervivencia es lo que a la larga te permite que una especie continúe existiendo, ¿no? Hay que decir que esta medusa es una medusa que normalmente también tiene una amplia luminiscencia. Es una medusa que tiene bueno, que además tiene una serie de bioluminescencia que le permite controlar la intensidad, el juego de luces, etcétera. Es decir, tiene como muchos sensores de luminiscencia. Y la característica más fascinante de la Atola Weevillei es que cuando otro organismo abisal la detecta, y normalmente está apagada, o sea, no se ve nada, se ve a oscuras, y este organismo la intenta cazar, es decir, intenta ir detrás de la medusa, lo que hace el organismo es que cuando, pues, el animal se la está intentando comer, hace una rápida ráfaga de luz y se enciende totalmente. Esto en las zonas abisales se genera esto que ahora estamos viendo en este vídeo, que es que realmente, bueno, genera unos fogonazos que se ven a largas distancias, y esto aquí lo estamos viendo. Es fascinante ver esa explosión de luz y de color. Y cuando el organismo entra en este estado de alerta, de pánico, de parpadeo, de warning, lo que hace es que está llamando la atención a otros depredadores mucho más grandes
para que el depredador más grande acabe cazando ese depredador que estaba intentando comerse a, a la tola, ¿no? A esta medusa. Fijaros también el juego lumínico, la capacidad lumínica de azulados, rojos, parpadeos, luces en movimiento, esféricas. Es para llamar la atención de toda la vida que haya en ese alrededor y que a su vez también sirva de depredador hacia el animal que está intentando comérsela. Estas adaptaciones que son, bueno, son increíbles, cuando no, ahí lo vemos, se apaga totalmente. Estas adaptaciones que son increíbles, eh, les da a estos animales una fascinación que probablemente no conocíais estas características, pero es que sí, mira, es solo un ejemplo de las múltiples características que encontramos de las medusas, dentro del género de las medusas, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿estos hechos evolutivos son meramente, bueno, pues son una genialidad de la vida, de la evolución? Pero realmente la pregunta es, si desconocemos estos hechos curiosos, longevidad eterna, tamaños inconmensurables de medusas, venenos hiper tóxicos, pero realmente, ¿qué es el hecho que nos hace querer tener un medusario dentro de casa? Es decir, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que nos atrae de ellas? ¿Por qué queremos tener esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cuando nos dicen un medusario, lo primero que nos imaginamos es esto que tenemos en pantalla, ¿no? Un gran tanque con medusas nadando en su interior. Evidentemente, un tanque de estas características de agua, de medusas, puede costar perfectamente 3.000 a 5.000 euros, por lo tanto, y son tanques de unos 150, 200 litros como mucho. Entonces, quiero decir, nos imaginamos esto, pero de ahí a finalmente lo que podemos acceder nosotros en casa es bastante más pequeño, es bastante más con menos litraje, etcétera, etcétera. Voy a hacer una unión con un vídeo que tengo en el canal Secretos de Acuarista, que es sobre el mantenimiento de las medusas. Básicamente porque luego vamos a hablar de él y podemos complementar algunas cosas que hay en ese vídeo con este vídeo, ¿no? Entonces, unir este vídeo con el vídeo anterior, que creo que es con el vídeo del canal, porque creo que es interesante. Si miramos en general cuáles son, bueno, los acuarios que a día de hoy están muy de moda o los acuarios que más emociones nos producen al mirarlo, pues he cogido cuatro aquí, cuatro estilos diferentes, muy diferentes, como pueden ser un acuario de corales duros, en este caso acroporas maravillosas. Ahí abajo se ve alguna tridacnia, pero no hay corales blandos y no hay anémonas. Es un acuario terriblemente técnico y con una precisión a nivel de aditivos que ya se ve que normalmente es un high-tech. Otro de los acuarios también que nos llama mucho la atención es el acuario de cíclidos, tanto Malawi, bueno, específicamente Malawi, pero también Tanganica tiene unos colores increíbles, ¿no? En este caso, pues un acuario con esos colores cíclidos, de cíclidos, que también nos fascina también ver tanto color en agua dulce, ¿no? Luego he tirado también a uno de los aspectos, a una de las ramas de la acuarística que a mí me interesa y me parece fascinante a nivel de producir emociones, que es el tema de los paisajismos, el conocido como aquascaping. En este caso, bueno, pues también un fascinante acuario con, bueno, una imitación súper interesante de árboles, de selva, de luz, de color, etcétera. En este caso, tirando al clasicismo más purista de la paisajismo, que es prácticamente sin peces, solo una pequeña nota de color de pez, que normalmente eso a esta distancia no lo sé, pero son arlequines, pero muy testimonial en la parte final. Y como último tenemos unos medusarios, ¿no? De todas estas cuatro estilos diferentes de acuario, probablemente el más sencillo, el menos enrevesado, podría ser los cíclidos, pero en realidad es el medusario. Un medusario no tiene contrastes, no tiene profundidades, no tiene. Es sencillamente una simplicidad de acuario
la reducción mínima, es decir, un medusario no deja de ser una medusa. El medusario es la medusa simplificada de todas las tipologías de acuarios que a día de hoy están coexistiendo, ¿no? Es esa simplicidad de lo básico y que realmente, si lo comparamos con lo que nos producen los otros acuarios, las medusas siempre nos generan fascinación. De hecho, probablemente si vemos un paisajismo y al lado vemos un medusario, cualquier niño va a ir antes a las medusas que no al paisajismo, ¿no? Y esto me llevaba a plantearme qué es lo que realmente nos están suscitando ese interés, esas emociones, esa fascinación en el tema de los medusarios. Empecé a leer, como yo hago mis investigaciones, trato de entender a veces conceptos socioeconómicos para poder hablarse o culturales para poder hablar de los acuarios. Y empecé a entender a raíz de unos libros, especialmente dos grandes libros de la historia del arte. Uno de ellos tiene el mismo nombre, Historia del Arte, es el de Ernst Gombrich, que además es un libro maravilloso que abarca toda la historia del arte de una sobremanera increíble, con una precisión que a veces es pasmosa. Pero en ese libro no encontré absolutamente nada de estética, ni de composición, ni de... No entendía el porqué. De ahí que me fui a otro de los grandes manuscritos de la historia del arte, que fue el de Theodor Adorno, que básicamente Theodor Adorno era un increíble filósofo alemán eh, que en la época de los 60, 70, en la década de los 60, estuvo, bueno, recogiendo uno de los tratados más increíbles que se llama Teoría de la Estética. Y teoría de la estética me ha servido a mí a lo largo de mi carrera profesional como paisajista y como acuarista. Muchas veces me ha salvado el culo para entender cosas que antes no me había yo parado a entender o no podían acabar de entender. Es decir, teoría de la estética me sirvió perfectamente para entender el concepto del ego del paisajista, del aquascaper, el ego y la creación, la construcción del acuario a partir del ego de los propios paisajistas, que era algo que yo no acababa de concebir, porque todo el mundo que se dedicaba a crear paisajismo tenía tan subido el hecho en sí, ¿no? Muchas veces también esto me llevó a investigaciones de propias de según qué tipo de ramificaciones de los artistas, que luego artistas sobre todo del Cinquecento y del manierismo, y volviendo al tema, perdón que me estaba yendo, Theodor Adorno hace un tratado espectacular que se llama Teoría de la Estética, que es un libro que creo que cualquier persona, sea paisajista, aquascaper o acuarista o sencillamente farmacéutico, debería leer alguna vez en su vida porque es un tratado sobre la estética desde miles de perspectivas, como la política, la metafísica, la bueno, es un recopilatorio de puntos de vista de la cultura del arte y de la composición. Por lo tanto, es una joya. Y en este tratado no había yo encontrado tampoco relevante, había entendido muchas otras cosas, pero no había encontrado el porqué de la fascinación que a veces nos están produciendo los medusarios, ¿no? Así que lo que hice fue cogí el teléfono, llamé a uno de mis profesores de cuando estudiaba historia del arte y le planteé la sencilla pregunta de, mira, tengo este problema, estoy investigando sobre la fascinación, que es algo que en Acuarios no se plantea este tema. Es un tema que además no encuentro punto de partida de dónde empezar a tirar del hilo. He leído dos de los grandes libros de la historia del arte y tampoco me aclaro de nada. Y le planteo, le mando fotografías por mail, no sé qué, no sé cuánto, y al cabo de una semana me envía un mail y me dice, mira, Cristian, creo que lo que realmente estás buscando deberías empezar por lo que es la simetría radial o la simetría axial. Y a partir de ahí se me encendió la bombilla y dije,
simetría radial. La simetría radial la había estudiado en la universidad también, en técnicas artísticas, la había estudiado cuando estudiaba los rosetones de según qué tipo de catedrales góticas y empecé a recoger textos que tenía universitarios en una pequeña carpeta que tengo de color verde con todo el tema estético. Y básicamente dije, este es un gran punto de partida. La simetría radial básicamente significa que una cosa, ya puede ser una rueda como estamos viendo, algunos aspectos de la naturaleza como las flores, etcétera, los copos de nieve, son simétricos radialmente. Eso es que en cada uno de los radios está simétrico, hay simetría en cada uno de los radios. Al igual que la simetría axial es en cada uno de sus ábsides, es simétrico. Por lo tanto, una cosa redonda nos está evocando una cierta atracción basado no solo en la simetría radial, sino también en algo que se teoriza también en Florencia, en la época florentina, culturalmente con todo el tema de la proporción áurea, del hombre de Vitruvio, de todo esto, ¿no? Las espirales, la espiral bueno, la espiral de la proporción áurea, que también es fascinante, ¿no? Entonces, todo esto nos da elementos que encontramos dentro de la naturaleza, como ya hemos visto, bueno, pues las hojas del girasol, las semillas del girasol, según qué tipo de aloe vera, según qué tipo de cactáceas, todo este, según qué tipo de flores, presentan esta simetría. Y sí que es cierto que en comparación con otros elementos sin simetría radial nos sentimos atraídos directamente por este tipo de formas que vemos en la naturaleza, ¿no? Hay que decir que en la mayoría de especies del planeta no son simétricas radialmente, es decir, no somos redondas. En el caso del ser humano es simétrico, únicamente es simetría frontal, es decir, el lado derecho es igual que el lado izquierdo, pero nuestras piernas no son simétricas con nuestra cabeza, ni siquiera el dedo índice es simétrico con el dedo a corazón o con el dedo pulgar. Realmente, como estamos viendo, la naturaleza, un tigre, la parte de la cola no es simétrica con la parte de la cabeza. La mayoría de elementos que encontramos de animales no son simétricos. En cambio, ni siquiera los corales son simétricos. En cambio, las medusas sí que tienen esta simetría radial que genera esa especie de esfera, ¿no? Y este era un buen punto. Había luego buscado algún tema de equinodermos, porque los equinodermos también tienen esa simetría radial, los erizos tienen esa simetría radial, o algunas estrellas de mar tienen esa simetría radial. Y tampoco era algo que fuera característico de la fascinación, es decir, un erizo es simétrico radialmente, pero nos produce una sensación totalmente, bueno, que no es la misma, es ni muchísimo menos lo que sentimos cuando vemos una medusa, un equinodermo, un erizo es, bueno, es interesante porque tienes los pinchos, pero es diferente con el tema de la medusa. La medusa nos produce muchas más sensaciones, apartando de lado todo lo que es la mitología que hay a través de, bueno, las picaduras de las medusas, el miedo hacia las medusas, etcétera, etcétera. Apartando todo el tema mitológico y el tema cultural, sociocultural, eh, y basándonos preferiblemente únicamente en la belleza, en la estética, nos damos cuenta que la medusa tenía que tener algo de diferenciación con un equinodermo, ¿no? Con un erizo o con una estrella. Es por eso que empecé a centrarme en lo que eran bueno, simetrías radiales próximas que estuvieran creadas por el hombre. En este caso, pues tenemos una simetría radial basada en lo que sería un rosetón increíble. Concretamente, este que estamos viendo aquí es el de la Sainte-Chapelle de París, una pequeña capilla, bueno, pequeña gran capilla que está justamente muy cerca en la Ile de la Cité de París, muy cerca de Notre
Notre Dame, y que además yo creo que es mucho más fascinante esta pequeña capilla, ¿no? Entonces es increíble ver el rosetón y ver... y luego también, por ejemplo, había cogido otro de las simetrías radiales que más me recordaban de pequeño y que más me fascinaban y que a día de hoy me siguen fascinando, que son los tomoscopios o los caleidoscopios, que también presentan esa simetría y que además yo cuando era niño sentía mucha atracción por ese tipo de juguetes y, bueno, de juguetes o de aparatos y que me pasaba horas jugando con los colores, ¿no? Y realmente empecé a pensar que este tipo de elementos que realmente nos están generando emociones fuertes, es decir, bueno, el síndrome de Stendhal en bueno, en la catedral de Santa María, en Santa María de las Flores, en Florencia, em, o, bueno, cualquier niño que queda fascinado con un caleidoscopio, en realidad no era la simetría radial, sino que realmente si miramos si miramos la foto de arriba, lo que vemos es un rosetón sin luz y lo que vemos abajo estamos viendo la penetración de la luz a través del rosetón de los cristales y de los múltiples colores, que eso nos genera una cierta sensación de movimiento, que eso realmente repercute en la percepción de la estética y de la belleza hacia eso que estamos contemplando. Al igual que que el caleidoscopio, lo que nos fascina del caleidoscopio no es los colores en sí, sino lo que realmente nos fascina es el movimiento cuando nosotros movemos el caleidoscopio, porque la simetría se está moviendo. Y esa simetría radial moviéndose, que es al fin y al cabo el resumen de lo que es una medusa, es lo que realmente, junto con lo que hablábamos antes de los elementos socioculturales, junto con la fascinación de lo desconocido, junto con la transparencia y la idea de que prácticamente es agua. De hecho, en el sur incluso se llaman aguas malas. A las medusas se les conoce como aguas malas. En Andalucía tienen como diferentes formas súper interesantes y además también muy arraigadas culturalmente que a mí me fascinan. Y una de ellas es aguas malas, que es maravilloso. Incluso en algunas partes de Sudamérica también se emplea esa terminología. También súper interesante estudiar este tipo de nombre, de nomenclaturas según el tipo de zona, ¿no? Llegamos a entender lo que yo a priori había creído que era lo que nos fascinaba, ¿no? Que es el, el movimiento y la simetría radial. Y a partir de aquí pensé que no era suficiente. Vivimos a día de hoy en esto que estamos viendo ahora, que es la era del boom de la tecnología y la era del boom del diseño. Y esto tiene algo también que ver con todo el contexto en el cual se enclavan los medusarios. A día de hoy un medusario no deja de ser una lámpara de lava con un movimiento de las burbujas subiendo y bajando, que al fin y al cabo es el mismo movimiento que nos fascina cuando estamos viendo un medusario, ¿no? Es esa idea del movimiento sinuoso, relajante, hacia arriba, hacia abajo, sin una cierta lógica y de como muy diferente movimiento de aleatoriedad, ¿no? Esto también lo enclavamos con, por ejemplo, a día de hoy la era de la arquitectura, ciudades nuevas a partir de conceptos basados en el diseño minimalista, como puede ser esto que estamos viendo aquí, que es un complejo de Zaha Hadid, o, bueno, desde las bases que asentadas por Wright o Le Corbusier a nivel de la simplicidad y de la capilaridad entre naturaleza y arquitectura, hasta a día de hoy las ciudades modernas que encontramos a día de hoy en Japón, o los grandes arquitectos minimalistas, como por ejemplo Calatrava, basado en el blanco, basado en las formas sencillas, las formas naturales, etcétera. Y al fin y al cabo,
también encontramos mucho que ver esta idea de la tecnología, del futurismo, lo encontramos básicamente en la Bauhaus, en los diseños de IKEA básicos, blancos, sencillos, minimalistas. O sea, está en el tejido, está capilarizado en el tejido social, y a su vez también mucho de esta idea del futurismo viene mucho pues de películas de Ridley Scott como Alien, como estamos viendo aquí abajo, o bueno, películas, a día de hoy miles de películas de ciencia ficción y muchos años también de cine de ciencia ficción que nos han hecho familiarizarnos con los diseños y la atracción que genera los diseños minimalistas. A día de hoy hemos llegado al cenit de esta locura por el diseño y la simplicidad. Pues tenemos el iPhone 11 con sus tres maravillosas cámaras, los bordes super lisos, etcétera, etcétera, que evidentemente un iPhone, no sé si el iPhone 11 cuesta más de 1.200 euros, si no recuerdo mal, que es una barbaridad. Al fin y al cabo, cuando mirábamos que estábamos diciendo antes que un medusario de 200 litros podía costar 3.000, 4.000 euros, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es elevar el diseño del recipiente y de las tecnologías, etcétera, lo estamos elevando a un medio como puede ser el tema de los acuarios, ¿no? Que a partir de el diseño no se valoraba tanto. Lo que se valoraba era los productos técnicos que se encontraban alrededor, ¿no? Y al fin y al cabo un medusario es el iPhone de los acuarios. Aparte de todo esto, obviamente el ser humano es kitsch por excelencia. El ser humano tiene un punto de cutrerío importante que además es súper interesante de investigar y de explorar. Y el nivel de los acuarios a mí me fascina ese punto cutre que tienen, y el neón, por ejemplo, es el elemento que siempre vamos a asociar a lo kitsch, ¿no? Desde Jeff Koons hasta esto que es una obra de Tracy Emin. Bueno, el medusario tiene luces de neón y puedes cambiarla con un mando y ponerlo a rojo, amarillo, azul, o incluso que vaya haciendo todos los colores, ¿no? Es ese punto kitsch que yo estoy tan en contra a nivel de un medusario, porque un medusario decora 100% tal y como es. Pero sin embargo, el ser humano a veces llega a ser fascinante en este tipo de cosas. Y también el neón nos recuerda mucho a la asociación con la lámpara de lava, esos colores que no era neón, sino que era una luz, pero realmente los colores de las bolas que estaban subiendo y bajando eran con colores fluorescentes, ¿no? Al fin y al cabo, este es el resumen de lo que a día de hoy nos ha llegado como medusario. El sistema Kreisel, que es tal y como se denomina al medusario que a día de hoy utilizamos. Kreisel en realidad no es el nombre del inventor, sino que Kreisel es el nombre que es en alemán, que se conoce como giroscopio o rotonda o noria. Un Kreisel en alemán significa giroscopio, ¿no? Fijaros qué cosa más curiosa, porque fue un alemán también en 1970, Wolfgang, que inventa por primera vez, o bueno, en realidad inventar en el mundo de los acuarios tampoco es algo que nadie haya inventado nada, sino que adoptó algunas técnicas basados en modelos de placa de filtración, la reinventó y la adaptó a las necesidades específicas de un medusario, ¿no? La verdad que es muy curioso, y esto lo diré como dato anecdótico. Fijaros qué curioso, porque de 1969 Adorno, que hablábamos antes, este italiano, em, que había hecho el tratado Teoría de la Estética, esto es un dato curioso. En 1969 Adorno muere, fallece. Y es un año después, en 1971, cuando se publica Teoría de la Estética, ¿no? Pues fijaros qué cosa más curiosa, porque el Wolfgang, que es el inventor del sistema Cristel, lo crea en 1969. Y sí que es cierto que Adorno era italiano y Wolfgang es alemán. em, lo inventaron el mismo año en que uno fallecía y publicaba su libro, el otro estaba creando
su sistema Kreisel, ¿no? Entonces es súper interesante este dato anecdótico, obviamente, pero que es curioso ver este tipo de casualidades. El sistema Kreisel, este de aquí, lo vamos a ver de forma cilíndrica, que es una adaptación adaptada a los acuarios grandes de públicos, o lo podemos ver incluso en esferas, que a día de hoy también el uso de la maleabilidad del cristal te permite este tipo de acuarios esféricos totalmente con el movimiento esférico de las medusas, pero no solo esto, muchas veces también lo podemos encontrar, como estamos viendo ahí en la esquina, con formas cuadradas. En este caso sí que es cierto que la imagen engaña un poco porque tiene los bordes cuadrados, los bordes los tiene redondeados, porque eso es una de las características que ahora vamos a hablar en la creación de los Gesell. Tiene los bordes redondeados, pero no solo esto, existe familias como por ejemplo la de las casiopeas que no necesitan acuarios cilíndricos porque están constantemente en el sustrato filtrando y adoptando también el alimento a partir de la iluminación, porque tienen zooxantelas. Entonces, ahora hablaremos muy bien sobre el tipo de mantenimiento de medusas, pero básicamente lo que vengo a condensar en esta imagen es la tipología de todo lo que hemos hablado, el futurismo, el diseño, la idea de Steve Jobs, de la simplicidad, de lo caro, del valor de la marca, el neón cutre, la idea de la evocación del movimiento, la idea de la luz, la iluminación, tiene un todo que es fascinante encontrarlo, y todo esto es lo que a nosotros nos produce esa increíble fascinación cuando vemos un medusario. Vamos a centrarnos en el mantenimiento. Bueno, recomendar, antes de hablar de mantenimiento, recomendar algunas exhibiciones de acuarios públicos. Tenemos el acuario de Monterrey, que tiene una exposición que creo que se llama Planet Jelly, que además es una exposición de las mejores del mundo a nivel de exhibición de medusas, y además de variedad de medusas, que es una pasada. También tenéis en el canal el Jelly Invasions del Aquarium de Baltimore, también un acuario espectacular, una zona dedicada, cuando digo zona me refiero a recinto, un apartado, porque muchas veces las medusas, depende de qué tipo de acuarios públicos, son muy testimoniales o no están bien, no se les da la importancia que se les debería dar, pero en el caso de las Jelly Invasion de Baltimore es además una sección dentro del acuario que está toda envuelta con diferentes tipologías de todos los mares, con una técnica, con unos acuarios Kreisel espectacularmente grandes, o sea, es fascinante. Y también mencionar por proximidad el Oceanographic de Valencia, que tiene una exposición en la entrada de medusas, si no recuerdo mal, en el hall principal, pero que además también tienen cada uno de los diferentes apartados de, de climatológicos o de biodiversidad en cada uno de los apartados de ecosistema, perdón, que no me salía la palabra, cada uno de los ecosistemas que nos va proponiendo el acuario. En cada una de estas partes encontramos tipos de medusas dentro del recorrido. A mí no me gusta tampoco que estén tan separadas, me gustan más condensadas en un recinto porque puedes ir viendo, analizando, tirando para atrás, viendo y tal, pero bueno, también es una propuesta muy interesante a nivel museístico, y que también está totalmente válida la propuesta del oceanográfico, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de qué hace falta para mantener las medusas. Básicamente es como un acuario normal y corriente, es decir, el ciclo del nitrógeno lo tenemos que hacer, evidentemente, y no solo el ciclo del nitrógeno tenemos que hacerlo, es decir, tenemos que hacer un buen ciclado, y también hay que entender las particularidades de las medusas. Las medusas son animales que tienen entre el 90 o el 99% son agua. Por lo tanto, son animales que estamos hablando de frágiles. Hay que ir con mucho cuidado a la hora de manipularlas. Nunca hay que sacarlas fuera del agua con una red porque es que se van a romper. Entonces, siempre que tengamos que hacer un traslado, lo vamos a hacer cogiéndolas con un bol con agua. Es decir, en ningún momento salen del agua. Las cogemos con un bol. En este caso, una de las más comercializadas es la Aurelia aurita, que no tiene apenas
toxicidad, por lo tanto, incluso si nos toca no nos va a pasar nada, lo podemos coger con un bol y sacarla. Entonces, tampoco las vamos a poder poner en un recipiente pequeño muchas juntas, porque evidentemente se van a liar entre ellas, se van incluso entre ellas a hacer daño chocándose, por lo tanto, siempre individualizadas cuando tengamos que sacarlas, o mucha gente les da de comer fuera del sistema Kreisel para no ensuciar el agua, y las pone y les da de alimento, bueno, les da alimentación separada. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Evidentemente un sistema Kreisel es un sistema que es como un filtro normal y corriente de acuario. La diferencia es que tanto el sistema de absorción, aquí no tenemos una alcachofa normal de las típicas de acuario, porque suele filtrar y absorber, sino que tenemos normalmente unas placas en las cuales la absorción queda difuminada por la, no es concentrada, sino que es una absorción suave, y es una absorción que no quedan las medusas absorbidas, porque la medusa tiene una natación que puede resultar torpe y que puede resultar no muy fuerte como para liberarse de un chuclamiento, de una absorción. Por lo tanto, es muy importante que la filtración sea una filtración suave, tanto la de entrada como la de salida, porque también un chorro fuerte puede acabar rompiendo la aureola de las la aureola de las medusas, pero tiene que estar todo dispuesto para generar esa especie de efecto Kreisel, de ese efecto lavadora, ese efecto cilíndrico de movimiento de flujo de agua, ¿no? Es por eso que muchas veces se utiliza el flujo laminar, que es como se denomina este tipo de características en la cual, por ejemplo, unas burbujas se hacen pasar a través de una lámina de metacrilato, generando como una especie de flujo en forma de lámina que hace que, evidentemente, cuando llegan en la parte de arriba nos genere ese impulso hacia la izquierda o hacia la derecha y haga que el movimiento sea de forma circular, ¿no? Este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Cuando hablábamos, por ejemplo, de que el señor Kreisel se había estado influenciando y basándose en los filtros de placa antiguamente, en los acuarios iniciales, en la época de los 50, de los 60 precisamente, se utilizaba el filtro de placa, el filtro que iba debajo de la arena, y a través de un sistema de aireadores se generaba un flujo rotativo que hacía que a través de la grava se generara todo el sistema biológico, ¿no? Luego, posteriormente, con los canisters se empezó a externalizar todo el tema de los filtrados, y a la vez corrigiendo errores de sobresaturación de porquería del sustrato, etcétera, etcétera. En este caso, volvemos a ese sistema, tal y como estamos viendo aquí en el dibujo grande de abajo y la izquierda. Vemos ahí en el cual en la parte de abajo hay como una especie de grava, una especie de roca volcánica con poros para que las bacterias empiecen ahí a realizar el ciclado, y a su vez también vemos que el movimiento a través de esas burbujas, a través de esa lámina de metacrilato, genera lo del flujo laminar redondeado, y esto es lo que a nivel simplista es un pequeño filtro, un pequeño sistema de filtración, ¿no? Por eso también las medusas no son animales que, como un cíclido o como un gran cirujano o como un protoptérido, no ensucian nada. La alimentación es muy poca, si la alimentamos fuera del sistema Kreisel no hay desperdicio, y luego el desecho es mínimo totalmente. Por lo tanto, el sistema Kreisel y el ciclo del nitrógeno nos puede aguantar perfectamente con un sistema tan sencillo de placa como este que estamos viendo abajo. Evidentemente hay otros tipos de filtrados, y evidentemente es mucho más recomendable, como estamos viendo a la derecha, que tenga su filtro, su entrada y su bajada, que mucho, incluso esto de aquí puede ser perfectamente con sump en la parte de abajo, puede ser directamente a un canister con un regulador de flujo para no pasarte, que también sería totalmente válido. O sea, son sistemas que a día de hoy también se utilizan. Decantación o lo que sea, y a través de un sump
hacerle el sistema de filtración normal. Hay que decir que cuanto más estable sea el sistema de filtración, menos problemas vamos a tener tanto a la hora de corregir parámetros como a la hora de que un día que nos equivocamos y echamos más comida, desbarajustar el sistema, el ciclo del nitrógeno, ¿no? Hay que decir que las medusas son nidarios, que eso significa que pertenecen al mismo género que muchos de las anémonas y muchos de los corales, tanto duros como blandos, es el mismo género. Incluso las medusas en su etapa inicial, como bien digo en el vídeo, en el otro vídeo de medusas, en su fase inicial también son sésiles, tienen una etapa sésil en la cual es un pólipo de coral entre comillas, que está anclado a una roca o al suelo o a una pared de, de- del acuario, ¿no? Además, luego también tiene la fase pelágica a través del movimiento de esas fibras musculares de la famosa ropalia, que a través de los tentáculos también les permitirán nadar, pero presentan esas dos modalidades. Además, es que el género de los nidarios están los hidrozoos, que son medusas, hidras, etcétera, pero luego también los anthozoos, los esquilozoos, es decir, hay mucho tipo diferente depende del género diferente de la familia, pues es más uno o más otro. Si vemos el vídeo también de mi visita a Interzoo, también están muy de modas, incluso la marca Skuran tiene varios sistemas Kreisel que están muy bien, muy perfeccionados, pero también estos sistemas Kreisel están muy enclavados en la reproducción. Hay que decir que si tenemos Aurelia aurita, una medusa puede vivir 1 año y 4 meses como mucho, 1 año y 5 meses se pueden, pero es un animal que nos conviene reproducir y es fácil reproducir. En realidad una medusa no tiene grandes complicaciones, tiene un ciclo de vida relativamente corto y que a su vez también ese ciclo corto les permite una proliferación bastante sencilla a la hora de reproducirse, ¿no? Entonces, siempre que tenemos medusas, no tenemos que descartar la posibilidad de que, evidentemente, generar una segunda generación para poco a poco tener tu propio sistema de medusas y no tener que estar dependiendo de cada año comprar 4 o 5 medusas a 30 euros cada una, pues cada uno que eche cuentas y decida, ¿no? Hay que decir que las medusas pueden ser muy frágiles o pueden dar esa apariencia, pero la Aurelia aurita no es una medusa extremadamente difícil de mantener o que nos vaya a dar muchos problemas de cabeza. Si es la más utilizada en acuario, tanto público como casero, es porque realmente de todas las medusas es la que más sencillez a la hora de mantenimiento tiene. Aún así, evidentemente, tenemos que entender conceptos como el ciclo del nitrógeno, el ciclado de toda la vida, evidentemente, y tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros de fragilidad que hablábamos antes. Por lo tanto, no es que sea difícil el mantenimiento de medusas, pero sí que es cierto que tienen que tener tienes que saber muy bien qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. La aireación, por ejemplo, es importante que haya oxígeno en el agua. En cualquier sistema marino es importante el potencial redox alto, pero no solo eso. Lo del flujo, con cuidado a la hora de extraerlas, el tipo. Tiene que haber aireación, pero, por ejemplo, las medusas no les son totalmente opuestas a que haya microburbujas dentro del acuario. Las microburbujas tanto en los cristales como que puedan entrar dentro de una medusa, lo que pueden hacer es que se queden dentro de la medusa y la medusa evidentemente con esa burbuja de aire se quedará en la parte de arriba y eso también las puede dañar o las puede matar incluso. Por lo tanto, es como los corales, no puede haber la microburbuja porque acaban quedándose encalladas dentro de los acuarios y eso es una problemática importante, ¿no? Parámetros. Evidentemente, la medusa tiene que estar a cero de nitritos. Obviamente, cualquier nitrito dentro del acuario puede matar una medusa. Nitrito a 1 puede ser, pero a partir del 0,1, por ejemplo, está bien, pero a partir del 0,2, 0,3, una medusa puede estar en peligro, obviamente, de morir si el nitrito, concretamente, que es tóxico, o el amoníaco, está a más de 0.
oxígeno, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto y tenemos que ir con cuidado a la hora de hacer un buen ciclado, ¿no? Por eso no es aconsejable eh, poner medusas sin ciclar un acuario, es una temeridad, ¿no? También las medusas son adaptables entre 18 y 25 de temperatura, entre 7,8 a 8,2, 8,3, 8,4 de pH, tema marino. Pero evidentemente a partir de aquí no podemos tener una Medusa Aurelia aurita a 29 grados en un sistema Cresel de 30 litros porque evidentemente se va a deshacer. Es por eso que si vivimos en zonas donde hay mucha temperatura en verano o luego en invierno nos va a ser muy difícil mantener a 18 grados el agua, no vamos a elegir las medusas porque realmente sufren bastante y se estresan bastante cuando las temperaturas no están dentro de su rango. Sí que es cierto que el rango es de 6, 7, 8 grados, a tanto arriba como abajo, pero realmente cuando salimos de esos límites, la medusa empieza a sufrir y rápidamente puede acabar descomponiéndose. Además, la medusa es que se deshace, no queda nada absolutamente cuando muere. Entonces, eso es importante. Temas de nitratos hasta 30. Yo no aconsejo más de 30 porque evidentemente también empiezan a reducir la esperanza de vida. Por lo tanto, a 30 está bien. A nivel de calcio, 350-400, que es lo que normalmente viene en la sal comercial de acuario específica, y la salinidad, pues lo típico, entre 1020 a 1025, ¿no? Cosas que tenemos que tener en cuenta de las medusas. En primer lugar, elegir bien la especie que vamos a meter. Existen especies fotosintéticas y especies que no son fotosintéticas, es decir, las medusas, como pertenecen al género de nidarios de las corales, hay algunos que tienen zooxantelas, como pueden ser lo que hablábamos antes, la mosaico, como puede ser eh, la casiopea. Todo esto pues realizan y cogen parte del alimento, aunque también hay una parte que hay que aditarlo, cogen toda la alimentación de la parte de alimentación de las zooxantelas. No mezclar especies. Hay muchas. Y a nivel comerciales hay como unas 10 que se pueden mantener en acuario, algunas más complicadas, otras más sencillas, unas que necesitan más espacio, otras que son más, pican más, pero en realidad siempre que montemos un sistema Cresel con la misma especie. No sacarlas del agua, que era lo que comentábamos antes. Si las sacamos con agua, en un vaso o en un recipiente. Cuidado con las burbujas atrapadas tanto dentro de la aureola como en los cristales, porque a veces si hay medusas, burbujas atrapadas en los cristales, a veces hace efecto ventosa y acaban pegadas al cristal. O si hay alga en el cristal, también muchas veces eso hace que se enganchen, se queden pegadas y eso también puede matarlas. Calidad del agua óptima, es decir, control de la paramétrica, toda la tipo que hablábamos antes y sobre todo que estén dentro de los valores adecuados. Sifonar el sistema Cresel en caso de que sifonar además cada día, recoger un poco si echamos el alimento. De vez en cuando a la semana hacer un cambio, si es un sistema Cresel pequeño, entre un 10 a un 15 a un 20%, dependiendo de lo que estemos ensuciando, con agua nueva, con los parámetros exactos del agua que tienen, con la temperatura exacta, con la densidad exacta, un cambio brusco de parámetros, podemos realmente matar a nuestras medusas. Por lo tanto, siempre que hagamos cambios de agua, con aguas que sean exactamente con la misma paramétrica que el sistema Cresel, ¿no? No utilizar ni agua del grifo, ni agua del mar, usar osmosis, agua destilada. Cambios evidentemente progresivos, paulatinos, no grandes cambios, porque incluso cuando vamos a mejorar la calidad del agua haciendo un cambio de agua, una reducción rápida de nitratos o una subida de según qué tipo de parámetros puede también generar cierto estrés en nuestras medusas. Eso forma parte del apartado calidad del agua óptima. Sin embargo, son resistentes, sigo diciendo, pero hay que ir con mucho cuidado con las brusquedades, específicamente temperatura y densidad, salinidad. Mantener los cristales limpios, sin algas y sin burbujas, por un tema estético, pero también por un tema de que hablábamos antes. No sobrealimentarlas, en realidad una dieta de restricción calórica con medusas a la larga es mucho más efectiva que no cebarlas cada día. De hecho, también vamos a ensuciar el acuario y vamos a empeorar la calidad del agua. Por lo tanto, no sobrealimentarlas, yo aconsejo alimentarlas aparte.
Comen muy poquito, por lo tanto tampoco hace falta echar grandes cantidades de alimento. Alejados de la luz solar, obviamente, de la luz directa, los rayos del sol directos entrando por la ventana, básicamente porque van a calentar el sistema Kreisel y aparte de que van a calentarlo, van a hacer una explosión, va a hacer que aparezca una explosión de algas. Y también aclimatar las medusas poco a poco, tanto si las añadimos por primera vez, como también si tenemos que hacer algún cambio de agua, hacerlo a través del gota a gota, hacer un goteo constante, pero sin grandes brusquedades. Es por eso que siempre, si tenemos medusas, vamos a utilizar las cosas clásicas, pipetas, tubos de macarrón, refractómetros o hidrómetros, bueno, termómetros, los típicos elementos que encontramos en acuario marino. Sobre todo si utilizamos sal comercial específica para acuarios, yo recomiendo no comprar la de arrecife porque viene con muchos microelementos, con muchos elementos químicos que son para el crecimiento de corales, pero que en realidad para un acuario de medusas no, incluso pueden ser contraproducentes, pero en el caso de específico para crear agua de mar, para un acuario de peces marinos, sería la recomendable, ¿no? Las medusas, y pasaremos muy rápido porque ya hemos hablado de esto en el otro vídeo, suelen comer krill, larvas de artemia, pequeños crustáceos triturados y también comen peces, depende de qué tipo de medusa del género, por ejemplo, Crisaora, pues son expertas en capturar peces. Dentro de acuarios y con pequeño tamaño y con Aurelia sauritas, lo que vamos a tener es o larva de artemia recién eclosionada o también mucha gente lo que hace es triturar crustáceos o gambas o krill y hace como una especie de pasta súper finita y luego eso con una pipeta poniendo muy poca cantidad se la suelen echar cerca de las medusas y ya está. Es muy poquito, son gotas, 3 4 gotas, ellas las van filtrando, las van capturando con los tentáculos y se las van llevando hasta el centro de que está su boca. En principio se puede alimentar una vez al día o 2 veces al día, pero muy poquita cantidad de, de alimentación, ¿no? Bueno, básicamente estos son las cosas clave. Hay que ir también con cuidado con el tema de la evaporación, importante, sobre todo en acuarios pequeños, porque eso también al evaporarse el agua, la densidad aumenta y eso también nos podría generar problemas con las medusas. Hemos dicho krill, larvas, crustáceos, peces, podéis darle, les encantan básicamente copepos, rotíferos, misis, es básicamente su dieta, incluso hay preparados comerciales de alimento específico para medusas que además duran un montón, hay algunos liofilizados, otras pastas, etcétera, etcétera, o si queremos darle alimento vivo, también un saquito de rotíferos vivos también les encanta. Y bueno, podría pasarme horas y horas hablando sobre las medusas porque son auténticamente fascinantes. Pero estas son algunas de las cosas básicas del mantenimiento. Tenéis el otro vídeo que también es complementario a este en el otro vídeo del canal. Y básicamente agradeceros la asistencia aquí en el Expo Terraria. Gracias por invitarme. Gracias también por dejarme in extremis el ordenador. Y muchísimas gracias a todos. Os deseo lo mejor. Un saludo y nos vemos próximamente.